En la penumbra del alba, la humanidad despertó sin previo aviso en una realidad alterada. El horizonte, alguna vez familiar, ahora estaba dominado por una presencia abrumadora que desafiaba toda comprensión. Una entidad colosal, de forma en espiral infinita, emergió del firmamento, suspendiéndose sobre las ciudades que nunca dejaron de vibrar con la rutina diaria. Los cielos se oscurecieron ante la majestad perturbadora de Shattuck. Como pronto sería conocida esta entidad cósmica. Su estructura giratoria emanaba una luz que no pertenecía a ninguna estrella conocida, una luminiscencia que parecía traspasar la esencia misma de la existencia. A medida que Shattuck comenzaba su descenso inexorable hacia la Tierra, una mezcla de terror primigenio y curiosidad insaciable se apoderó de las masas. Las calles, normalmente llenas de vida y movimiento, se tornaron silenciosas, con miradas alzadas hacia el abismo celestial que se cernía sobre ellos. Los líderes mundiales convocaron a sus mejores científicos y astrónomos en un intento desesperado por entender la naturaleza de este ser desconocido. Con equipos avanzados y una determinación férrea, trataron de establecer comunicación con Shattuck, esperando quizá un mensaje de bienvenida o una explicación sobre su propósito. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Las ondas de radio, los pulsos electromagnéticos, incluso las señales de luz, se disipaban en la vastedad insondable de esta entidad, como si Shattuck las ignorara deliberadamente o simplemente careciera de la capacidad para responder. Este silencio absoluto dejó de calmar los nervios ya frágiles de la humanidad, solo profundizó el desconcierto y el miedo colectivo. Con el paso de los días, Shattuck comenzó a manifestar su influencia de manera que desafiaba las leyes naturales. La gravedad fluctuaba de manera errática, haciendo que edificios enteros temblaran y colapsaran bajo fuerzas invisibles, pero palpables. Las temperaturas oscilaban entre extremos abrasadores y helados, desestabilizando ecosistemas enteros y dejando a comunidades enteras al borde de la extinción. Las noches, que antes eran refugio de sueño y descanso, se convirtieron en espectros de pesadillas, con cielos que reflejaban la distorsionada presencia de Shattuck. Las estrellas parecían desvanecerse, reemplazadas por la espiral interminable que dominaba la oscuridad. La realidad misma parecía desintegrarse, dejando a la humanidad enfrentándose a una existencia cada vez más insostenible y alienante. En este escenario de caos y desesperación, la comprensión de una verdad aterradora se hacía ineludible. La supervivencia de la humanidad pendía de un hilo, y Shattuck no era simplemente un visitante, sino una fuerza cuya mera presencia desafiaba la esencia misma del ser. La insignificancia humana se hacía patente ante la vastedad incomprensible del cosmos. Con el paso de los días desde la aterradora llegada de Shattuck, la Tierra comenzó a experimentar una metamorfosis. Lo que una vez fue un planeta vibrante y lleno de vida se transformaba en un paisaje inhóspito y desolado, reflejando la influencia inexorable de esta entidad espiralada. Los océanos, vastos y profundos, se convirtieron en mares de ácido corrosivo que burbujeaban y emitían vapores tóxicos, consumiendo lentamente cualquier forma de vida marina que aún resistía. Las olas, antes majestuosas y serenas, ahora se agitaban con una furia implacable, erosionando las costas y destruyendo todo a su paso. Las aguas ácidas reflejaban el cielo oscurecido por Shattuck, creando espejismos de colores imposibles y patrones geométricos que desafiaban la lógica humana. Los bosques, antaño refugio de biodiversidad y belleza natural, fueron reducidos a cenizas humeantes. Árboles milenarios se desmoronaban en fragmentos carbonizados, y el aire estaba impregnado de un olor acre a combustión constante. El suelo, una vez fértil y verde, ahora era un páramo estéril donde ningún brote lograba emerger. Las pocas criaturas que aún vagaban por estos desiertos de ceniza parecían meras sombras de su antigua existencia.
moviéndose con una lentitud espectral bajo la mirada vigilante de Shatik. Las ciudades humanas, símbolos de progreso y civilización, se erigían ahora como ruinas desoladas. Rascacielos colapsados yacen como esqueletos de concreto y acero, mientras las calles, antes bulliciosas de actividad, están vacías y llenas de escombros. Las infraestructuras, diseñadas para soportar el peso y la dinámica de la vida moderna, no pudo resistir los caprichos cambiantes impuestos por Shatik, y todo lo que una vez fue próspero se desmoronaba en silencio y oscuridad. Ante esta catástrofe, la humanidad intentó adaptarse desesperadamente. Refugiados de los pocos lugares seguros que aún quedaban, intentaron reconstruir lo irremediablemente destruido. Sin embargo, Shatik no cesaba en su obra de transformación. La entidad comenzó a manipular la realidad misma, tejiendo ilusiones y distorsiones que fragmentaban la percepción humana. Ciudades enteras parecían repetirse en un bucle sin fin. Paisajes cambiaban de forma ante los ojos atónitos de los supervivientes y fenómenos inexplicables alteraban el tejido de la realidad cotidiana. Las distorsiones eran sutiles al principio, sombras que se movían independientemente de su fuente, sonidos que provenían de direcciones imposibles y visiones de figuras espectrales que desaparecían al intentar ser observadas de cerca. Pero pronto, estas anomalías se intensificaron, convirtiendo cada día en una pesadilla incomprensible. La línea entre lo real y lo ilusorio se desfiguraba, sumiendo a la humanidad en una confusión constante y una paranoia creciente. Los científicos, enfrentados a una crisis sin precedente, dedicaron todos sus recursos a desentrañar los misterios de Shatik. Laboratorios enteros fueron convertidos en centros de investigación de emergencia, donde físicos, astrónomos, expertos de múltiples disciplinas trabajaban sin descanso para encontrar una explicación racional. Sin embargo, cada teoría propuesta se enfrentaba a una barrera insuperable. Shatik operaba bajo leyes físicas desconocidas, desafiando toda comprensión científica existente. Las fórmulas matemáticas y los modelos teóricos se desmoronaban ante la magnitud de la entidad, dejando a los científicos perplejos y sin esperanza. La sensación de impotencia se apoderó de la humanidad. Las instituciones que una vez representaban el poder y el conocimiento humano ahora parecían insignificantes ante la vastedad e incomprensible presencia de Shatik. La desesperanza se extendió como una sombra oscura, mientras las comunidades luchaban por mantener la cohesión y la cordura en medio del caos absoluto. La realidad, tal como la conocían, se desvanecía, reemplazada por un lienzo de pesadillas y abismos cósmicos que recordaban constantemente la fragilidad y la insignificancia del ser humano en el vasto universo. En este estado de transformación perpetua, la humanidad se vio forzada a confrontar una verdad aterradora. Shatik no había llegado para observar, sino para reconfigurar y redefinir la existencia humana. Cada intento de resistencia o de adaptación parecía inútil ante la omnipotencia de la entidad, dejando a la humanidad atrapada en un ciclo interminable de destrucción y renovación forzada. A medida que los días se desvanecían en la oscuridad perpetua instaurada por Shatik, una nueva y más aterradora proclamación resonó a través de los confines alterados de la Tierra. En un momento de claridad, la entidad espiralada emitió una señal que trascendía las barreras de la comunicación convencional. Era una imagen que no solo informaba, sino que declaraba con una autoridad indescriptible su intento de asumir el rol de deidad suprema del planeta. Shatik anunciaba su deseo de convertirse en el dios de la tierra, una proclamación que desató una ola de desesperación y rebelión entre los restos de la humanidad. En un acto de dominación absoluta, Shatik comenzó a absorber las almas de los seres humanos. Este proceso macabro transformaba a las personas en meras sombras de sí mismas, entidades espectrales desprovistas de esencia y voluntad propia. Las almas atrapadas y devoradas por la entidad eran convertidas en extensión etérea que servían a la voluntad de Shatik,
Cada alma perdida profundizaba la oscuridad que envolvía la tierra, mientras las sombras de la humanidad vagaban sin propósito, reflejos distorsionados de sus antiguos yo. La realidad, ya frágil y maleable bajo la influencia de Shattuck, comenzó a desmoronarse aún más. El tejido del tiempo y del espacio se curvaban y retorcían en patrones incomprensibles, creando un universo donde las leyes conocidas ya no tenían cabida. La humanidad se encontró atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento eterno, donde cada intento de escape solo los llevaba de regreso a un tormento sin fin. Las fronteras entre pasado, presente y futuro se desvanecieron, sumiendo las almas atrapadas en una perpetua repetición de agonías indescriptibles. Las ciudades, ahora meras ruinas fantasmales, se convirtieron en templos oscuros dedicados a la adoración involuntaria de Shattuck. Las estructuras antes símbolo de progreso ahora servían como monumentos de decadencia y desesperación, reflejando la compleja dominación de la entidad sobre la realidad. En este estado de absoluta subyugación, la esencia misma de la humanidad se había disuelto, dejando solo ecos espectrales de lo que alguna vez fue. La tierra, transformada en un reino oscuro y retorcido, se convirtió en el dominio absoluto de Shattuck, donde el horror cósmico prevalecía y la insignificancia humana se consumía en la vastedad impasible del universo. La ascensión de Shattuck marcó el fin de la era humana y el inicio de una era de dominación cósmica, donde la realidad misma se inclinaba ante la voluntad inmutable de Shattuck. La noche había caído con una calma engañosa mientras caminaba por las calles desiertas de mi barrio. Las luces de las farolas parpadeaban débilmente, proyectando sombras alargadas que danzaban a mi alrededor. De repente, las primeras gotas comenzaron a caer, ligeras al principio, pero rápidamente aumentaron en intensidad. El cielo se oscureció y una lluvia torrencial envolvió todo a mi alrededor. Me refugié bajo un poste de luz, observando cómo las gotas golpeaban la acera con furia creciente. En un impulso de frustración, elevé la voz contra el cielo tormentoso. Malditos sean ustedes, dioses insignificantes, ¿por qué me someten a esta miseria sin sentido? Mis palabras se perdieron en el estruendo de la lluvia, pero la ira que sentía era palpable, vibrando en cada fibra de mi ser. El arrepentimiento me invadió de inmediato. Mis blasfemias parecían haber abierto una puerta hacia lo desconocido, y una sensación de vacío comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando la lluvia cesó abruptamente, dejando un silencio sepulcral que me envolvió con un manto gélido. Del abismo de la noche emergió una presencia indescriptible. No tenía forma definida, pero podía sentir su presencia omnipresente y abrumadora. Era Azathoth, el núcleo del caos cósmico, la entidad primordial que yace del corazón del universo. Mis sentidos se desintegraron ante su presencia. La realidad misma comenzó a desmoronarse y mi mente fue arrancada de su prisión física. Sentía como si miles de hilos invisibles se enredaran alrededor de mi conciencia, tirando de cada pensamiento y recuerdo hasta deshacerlo. El tiempo y el espacio se curvaban y retorcían en patrones imposibles, atrapándome en una espiral infinita de desesperación. Azathoth no hablaba con palabras, sino con una sinfonía de locura que resonaba en cada rincón de mi ser. Imágenes fragmentadas de mundos distorsionados y dimensiones inexistentes se desplegaron ante mis ojos cerrados, inundando mi mente con una comprensión abrumadora de mi propia insignificancia. Cada intento de resistir era inútil, cada pensamiento una gota más en el océano interminable de su caos. La desesperación se convirtió en un dolor físico, un martilleo constante en mi cerebro que amenazaba con desintegrarme por completo. Sentí como mi identidad se desvanecía,
absorbida por la vastedad incomprensible de Azatoth. No había escape, solo una fusión inevitable con el abismo eterno que me prometía una existencia de sufrimiento perpetuo. Mientras lanzaba mi anzuelo al agua tranquila, sentí la calma del atardecer envolverme, pero pronto esa tranquilidad se rompió cuando noté algo extraño en la superficie del río. Una extraña luminiscencia comenzó a emerger desde las profundidades, una luz que destellaba de una manera irregular y perturbadora. Intrigado y un poco inquieto, remé más cerca para investigar. Mis ojos se abrieron con horror al ver lo que se revelaba ante mí. La criatura que emergía del agua era una visión tan desconcertante como perturbadora. Sus contornos parecían desafiar las mismas leyes de la física, fluctuando entre la existencia y la no existencia con una facilidad que desafiaba toda comprensión. No había una forma clara ni definida, más bien era como si la materia misma se retorciera y se distorsionara a su alrededor, creando una ilusión de movimiento constante y fluido. Los ojos de la criatura eran el aspecto más inquietante de todos. No eran órganos visuales, sino más bien puntos de oscuridad infinita que parecían absorber toda la luz y la vida a su alrededor. La sensación de ser observado por esos abismos sin fondo era abrumadora, como si estuvieran siendo escudriñado por una inteligencia incomprensible y maligna. A medida que la criatura se acercaba, pude distinguir una serie de apéndices en constante cambio que se extendían desde todo su cuerpo en todas direcciones. No eran tentáculos en el sentido convencional, más bien parecían ser extensiones de materia fluida y gelatinosa que se retorcía y se contraía en patrones imposibles de predecir. El sonido que emanaba de la criatura era tan desconcertante como su apariencia. Era un zumbido bajo y constante que parecía llenar todo el espacio a su alrededor con una presencia palpable. Este zumbido resonaba en mi cabeza como un eco distorsionado, creando una sensación de malestar y ansiedad que se apoderaba de cada fibra de mi ser. A medida que me alejaba de la criatura, pude sentir su presencia oscura y opresiva siguiéndome, mientras remaba con todas mis fuerzas, tratando desesperadamente de alejarme de aquella aberración que emergía del río. Mi mente se llenaba de un torbellino de pensamientos confusos y aterradores. ¿Qué era esa criatura? ¿De dónde había venido? Y lo más inquietante de todo, ¿había más como ella acechando las profundidades desconocidas del océano? Finalmente, cuando llegué a la orilla, exhausto y temblando de miedo, salí de la barca y me dejé caer de rodillas en la arena fría, sintiendo el peso del encuentro que acababa de tener. Durante un momento cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de calmar mi mente agitada y encontrar un sentido de paz en medio de la oscuridad que me rodeaba. Pero incluso cuando me esforcé por alejar los recuerdos de la criatura de mi mente, su presencia seguía acechando en mi conciencia. Sabía que no podría olvidar fácilmente lo que había presenciado en el río esa tarde. Mientras me ponía de pie y miraba hacia el mar oscuro, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía que, aunque escapara físicamente de la criatura, su presencia seguía acechándome en la profundidad de mi conciencia. Su presencia simplemente dañó algo dentro de mi psique. Con un respiro resignado, me di la vuelta y comencé a caminar de regreso al pueblo costero, sabiendo que el encuentro con la criatura había cambiado algo fundamental en mí. Yo no podía ignorar la realidad que en los rincones más oscuros del universo se esconden. Había fuerzas y criaturas que desafiaban toda comprensión y acechaban en la oscuridad, esperando su momento para surgir y reclamar su dominio sobre el mundo de los vivos. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias de horror cósmico.
Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.